cada uno de ustedes, siendo el día 31 de agosto del 2022. Vamos a dar por iniciado la ponencia del día de hoy, la quinta ponencia del curso especializado en asistente en función fiscal y asistente administrativo que viene desarrollando el Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio Público de Pasco y con el Centro de Capacitación e Investigación Profesional Siempre Infinito. Sin más preámbulos, para mí es un honor presentar a la ponente Sharon Celada Romero, quien es abogada egresada de la Universidad César Vallejo, maestrando en Derecho Penal por la Universidad San Martín de Porres, especialista en el área penal en el estudio JH Consultores. Labora actualmente en el Ministerio Público en el Distrito Fiscal de Guánuco. Es miembro fundador del Centro de Estudios e Investigación Ciencia y Juris. Y nos va a tocar en el día de hoy el tema cómo se utiliza el sistema de gestión fiscal. Sharon, le doy el pase para que pueda comenzar con la ponencia. Ok, vamos a iniciar. El día de hoy, como bien ha manifestado el compañero Giancarlo Zaire Tadeo, del cual agradezco bastante la invitación y la consideración que ha tenido hacia mi persona de poder contar conmigo en esta fructífera, que creo yo que va a ser bastante, que nos va a llenar de conocimientos, sobre todo de cómo utilizar este sistema tan conocido, de gestión fiscal, en el cual sirve bastante para los que tienen afinidad o se están proyectando a lo que es ingresar justamente al Ministerio Público. Sin más que decir, agradecer a Giancarlo, agradecer al Sindicato Cerro de Pasco, al Centro de Estudio Excientia, en el cual agradezco bastante esa consideración que han tenido hacia mi persona. Voy a proyectar para que se pueda visualizar y se pueda apreciar más que todo este sistema y puedan conocerlo de manera más didáctica, cómo utilizarlo, las herramientas que tiene, las funciones que tienen. Como sabemos, el Ministerio Público, que es justamente un órgano autónomo e independiente, en el cual las funciones que tiene es justamente ser precursor de la legalidad, y por ello vamos a aprender un poco más justamente de este sistema y de lo que abarca. A ver, por favor, me dicen si es que se visualiza justamente la pantalla. A ver, un momento, por favor. Bien. Espera un momento. No sé si me avisan, por favor. ¿Me avisan, por favor? Sí. ¿Se logra visualizar? Ya, ok. Cuando tenemos nuestro usuario que nos brinda el Ministerio Público para poder en sí dar las funciones correspondientes a este sistema, vemos que, como se aprecia aquí, tenemos lo siguiente. Miren, cuando vamos a hacer una búsqueda de un caso, ya sea por el número de carpeta, es decir, que un caso ya tiene un número determinado, ya sea porque ya ingresó por mesa de partes, en el cual, para que se entienda, cuando la comisaría envía los actuados a mesa de partes genera automáticamente un número de carpeta fiscal. Entonces, con este número me voy a ir al código del caso. Un ejemplo, vayamos justamente a la carpeta, cualquier carpeta en sí, y vemos que automáticamente se abre, porque ya tiene un número de carpeta, ya tiene un número en sí. También podemos hacer la búsqueda del caso con el número de expediente. Esto es cuando ya este caso está justamente en sede judicial. Tenemos un número de expediente, cual sea. A ver, no sé si... Un momento, si es que de repente... Tiene cualquier número de expediente, el que exista. A ver,
ahorita no me acuerdo el número de expediente en exactitud, pero vemos que acá justamente con el número de expediente que ya está designado, colocamos acá número de expediente y el año. Asimismo, tenemos que dentro de la búsqueda de caso también podemos crear incidentes. ¿Y qué quiere decir con la creación de incidentes? Esto quiere decir que dentro de un determinado caso, en el cual hay varios sujetos procesales en varias partes, vemos que de repente el fiscal a cargo del caso ha realizado una apertura o una formalización, pero ha archivado con respecto al sujeto B. Es decir, formalizó con respecto al sujeto A, pero archivó con respecto al sujeto B, por ejemplo, bajo lo que es el delito contra la vida del cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones, por ejemplo. Esto quiere decir que estamos hablando del mismo caso, pero se crea un incidente que viene a ser, en este caso, una disposición de archivo. Asimismo, también tenemos, este editor, más que todo es en el caso en específico. Vamos a ver acá. Vamos a ingresar a este número de carpeta, como le había explicado. Acá, en este número de carpeta, vamos a ir a editor. ¿Esto para qué nos va a servir? Un ejemplo, vamos a ir en página en blanco. En esta página en blanco vamos a copiar y pegar, por ejemplo, una disposición de apertura de investigación preliminar, un ejemplo. Acá en esta disposición vamos al contenido que copiemos, le vamos a dar pegar y luego de ello vamos a ir acá a esta opción que dice guardar. ¿Correcto? Luego de ir a esta opción, ya lo tenemos acá guardado. Un ejemplo, ponemos disposición número 1 o 2 o la que se considere, el número de hojas, ya sea 3, 4, el número de hojas que tenga. Las observaciones básicamente viene a ser el número de disposición. Si es disposición 1 acá, lo mismo va a ir acá, disposición número 1. Luego de grabar, grabamos esto, nos vamos a ir a seguimiento. ¿Para qué? Para que no solamente quede guardada esa disposición, sino que dentro del seguimiento, o sea, al momento que se abre un determinado caso, se pueda visualizar. Vemos acá, vamos a F5, ¿qué es lo que vamos a subir? Bueno, en este caso está en la acusación, ¿no? Pero si nos vamos justamente a lo que viene a ser investigación preliminar acá, disposición, ingresamos a F5, nos va a aparecer diversas opciones, dentro de ellas disposiciones. Cuestión que no aparece aquí porque estamos hablando que es un caso que ya se encuentra dentro de la etapa intermedia. Entonces damos clic a disposición, en observación ponemos disposición 3, y acá va a aparecer la disposición que nosotros hemos subido, hemos copiado y pegado en el editor. Automáticamente le damos grabar. Y esto con la finalidad de que acá en el estado va a aparecer. Es decir, apertura de investigación preliminar, por ejemplo. No solamente basta con que acá copiemos y peguemos dicha disposición, porque simplemente va a aparecer guardado, pero acá en el estado no va a aparecer nada. Entonces es necesario darle un seguimiento a cada caso. Lo siguiente es que acá en el seguimiento también vamos a poder visualizar la historial que tiene cada caso, ¿no? Del momento que ingresó, al momento de la investigación preliminar, cuándo se inició, cuándo se aplicó el proceso inmediato, también la fecha. Acá, como pueden visualizar en la parte inferior, pueden ver que se inició el proceso inmediato, los cargos de notificación que se han venido recepcionando debido a la investigación preliminar iniciada. Vemos que el proceso inmediato se ha subido, se ha iniciado con esta fecha y luego de ser declarado fundado, vamos a iniciar con un requerimiento acusatorio que se inicia con la audiencia de control de acusación, ya que ha sido el proceso inmediato declarado fundado. Entonces, en ese caso, acá pueden visualizar el seguimiento. Justamente para esto sirve esta opción, para poder visualizar el historial de un caso. Consiguientemente,
tenemos acá lo que es al lado del seguimiento, tenemos recepción o elevación, que justamente acá vamos a ver que en la recepción de casos devueltos, es decir, que una fiscalía, es decir, si yo pertenezco a la primera fiscalía de tal sede fiscal, la segunda fiscalía me está devolviendo un caso, ya sea porque se está tratando de los mismos hechos o de diversos sujetos procesales que son iguales a un hecho. Entonces acá se va a poder visualizar, presionamos a qué fiscalía se está devolviendo y vamos a visualizar acá los números de carpeta, dándole confirmar. También tenemos acá la creación de cuadernos, que es justamente lo que expliqué, que está en la parte de inicio. Motivo de ingreso, que se apertura un cuaderno, es decir, que en el mismo caso, a un sujeto procesal A se le aperturó, pero se abre un cuaderno, se abre un incidente que con respecto al sujeto B se archivó, pero pertenece a un mismo número de caso. Acá tenemos la opción de movimiento, y justamente esta opción solamente se puede dar en caso de expedientes judiciales. Y una opción bastante importante es para los que somos asistentes, que es muy importante, que es justamente la notificación, porque eso nos va a servir para generar cédulas de notificación o citación, sea el caso de testigos, para que se pueda poner de conocimiento a las partes procesales sobre una disposición o sobre una providencia respecto al caso. Vamos a darle acá el destino, ya sea muy urgente, urgente normal. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que yo quiero poner de conocimiento? Un archivo, una citación, una audiencia, o un principio de oportunidad, o una disposición de investigación preparatoria, o simplemente para un conocimiento o constatación e inspección fiscal. Acá vamos a colocar lo que viene a ser la disposición número tal o la providencia número tal, la fecha de esta disposición, el número de fojas que tiene dicha disposición o providencia fiscal. El contenido, básicamente, acá podemos poner de conocimiento qué es lo que queremos que este sujeto procesal tenga conocimiento de manera inmediata, ya sea para cuándo se está colocando su declaración, acá, ¿no? Se pone de conocimiento, el inicio de apertura de investigación preliminar, siendo citado para tal día. ¿Qué es lo que coloco en anexos? El número de disposición, un ejemplo, disposición número 1, si es que es lo que estoy consignando en un inicio, o una providencia número 1. Acá vamos a ir a nuevo, como vemos, nuevo. Si no hay ninguna parte consignada, ponemos Rodríguez, Pérez, Jesús, departamento de Huánuco, provincia de Leoncio Prado, distrito de Toparrupa, que es el domicilio en el cual ha consignado esta parte procesal, la dirección donde él vive. El tipo de domicilio real es la dirección donde él domicilia. Y la dirección procesal, estamos hablando del domicilio donde ha puesto de conocimiento su abogado defensor. Legal es básicamente para ciertas empresas, instituciones, como por ejemplo podría ser la Superintendencia Nacional de Bancas y Seguros, en el cual se pone de conocimiento. Pero si estamos hablando de esta institución, ya no estaríamos hablando de una persona natural, sino de una persona jurídica. En ese caso, no vamos a decir esta opción, que es justamente persona jurídica, ya no te está pidiendo ni apellido paterno, ni apellido materno, ni nombre, ni nada de estos datos. Simplemente poner acá dentro de este espacio Superintendencia Nacional de Bancas y Seguros. Entonces acá vemos que en este caso solamente nos pide eso, la dirección de esa entidad. Lo vamos a legal, a referencia, viene a ser en este caso algún lugar conocido, ¿no?, de esa entidad que se pueda conocer de manera muy fácil. Esto es en notificación. La notificación es en las partes procesales, que vienen a ser ya sea el imputado, ya sea el agraviado o los abogados defensores de estos. Cuando estamos hablando de una citación,
nos estamos refiriendo justamente ya a los testigos. Es decir, dentro de un determinado caso, vamos a ver que se está citando a determinados testigos para que nos brinden algún tipo de información en un caso. Acá solamente irán los testigos. Me voy a urgente normal, la misma mecánica. Me voy a finalidad, citación, declaración. ¿Con qué disposición le estoy citando a ese testigo? Disposición número 1. ¿Y qué fecha tiene esta disposición? Por ejemplo, cuando escojas tanto, y acá te voy a poner, ¿no? Se cita al testigo, nombre tal, para la fecha tal, a las horas tal, debiendo comunicarse, en este caso sí sería de manera virtual, o debiendo apersonarse al despacho fiscal. Ahí no se va a consignar. En anexo, simplemente pongo la disposición número 1. En caso de testigos, a veces cometemos el error de anexar esta disposición y el testigo solamente está siendo llamado para que nos brinde alguna información. Es necesario ponerle de conocimiento algún tipo de disposición, error que comúnmente se produce. Vamos a darle contenido nuevo, el nombre, el apellido paterno del testigo, el apellido materno, el nombre, el departamento donde radica, asimismo su provincia y distrito. Como vemos, acá nos está pidiendo la fecha de su declaración. ¿Para qué fecha lo estamos programando su declaración? La hora de ello y la dirección. Y lo mandamos a guardar y sucesivamente imprimir, que está al lado de esta opción. No anexamos ningún tipo de disposición, a diferencia de los sujetos procesales como agraviado o como imputado o sus abogados defensores, que sí tienen que tener conocimiento de los hechos que se están abarcando o de los cuales se le está imputando. En ese caso, sí, pero cuando hablamos de testigos no podemos anexar una disposición o una providencia, más que ponerle de conocimiento a la fecha y hora que se le está citando, más allá no. Asimismo tenemos la prórroga. ¿Para qué sirve esta opción o para qué es? No se puede justamente abrir, pero esta opción sirve en el caso de que formalizamos una disposición por 60 días, ¿correcto? 60 días la disposición de formalización por tal delito X. Entonces se cumple esos 60 días. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Vamos a irnos a esta opción, prórroga. La vamos a prorrogar 60 días más. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que aún no se han culminado ciertas diligencias. Pues para esto sirve esta opción, para el caso de las disposiciones de formalización y continuación de la investigación preparatoria, y así darles justamente 60 días más a este caso. Porque terminando esta prórroga, ya tendremos que concluir esta investigación y sucesivamente pronunciarnos, ya sea con un requerimiento acusatorio o no. Cuando vamos a modificar esta opción nos sirve para añadir algunos datos que de repente no han sido incluidos desde un inicio, el número de informe con el cual ingresó, por mesa de partes en este caso, el número de oficio, ¿no? Los folios que ha tenido, acá nos vamos a las partes, dato muy importante para que se tenga de conocimiento desde un primer momento el domicilio real de las partes. Nos vamos acá, como vemos, es un ejemplo, este señor, nos vamos a ir a más datos. ¿Ok? Acá pero vamos tienes que ir a... ver que no vas a ir a sufragar, lo que nos interesa es la dirección. Porque me imagino que tú votas en Huancayo. La dirección, Mira, por no asumir el cargo de miembro de mesa es 230 y por no sufragar es algo de 80 y tantos, dependiendo de la zona donde estés. ¿Para qué nos sirve esta opción? Pero tienes que ir a... Luego de ello... no vas a ir a sufragar, bueno. Un ejemplo acá. Porque me imagino que tú votas en Huancayo. La dirección que hemos consignado ahí va a aparecer mira, por no asumir sin necesidad de que nosotros... El cargo de miembro de mesa es 230 y por no sufragar es algo de 80 y tantos, dependiendo de la zona donde estés. Y esto va a ser para todas las notificaciones que nosotros
vamos a realizar. Entonces, como vemos, esta opción sirve para poder colocar de manera fija una dirección de un sujeto procesal. Y esta ya no se mueva y ya no está colocando la dirección en cada notificación que queremos realizar, sino automáticamente ya la tenemos ahí. Acá también, bueno, como la visualizamos, tenemos otras partes. La dirección que podemos colocar, lo vuelvo a repetir, que es en más datos. Y me voy a ir a la parte de... Perdón, no está cargando. No vamos a ir a la parte que dice dirección, porque eso es justamente lo que nos interesa. También podemos añadir teléfono, insertar y confirmar, o celular o correo, que de repente en algún momento queremos tenerlo guardado de algún sujeto procesal. Recordemos que en la pandemia se han realizado más que todo notificaciones vía otros medios virtuales, porque en ese entonces no teníamos la opción o no se tenía la opción de que las personas puedan esparcirse de manera libre, no había esa limitación. Entonces se dejó de utilizar mucho esta opción debido a que se notificaba vía correo electrónico, vía Gmail o vía otros medios virtuales, ¿no? O WhatsApp, etc. Sigamos. Acá en designación es justamente la recepción de casos. Me voy a ir al nombre de los fiscales que me aparecen, con quien estoy trabajando, me va a aparecer una lista de todos los casos que nos ha asignado Mesa de Partes. Entonces, al momento de recepcionarlos, porque va a aparecer en la carga del fiscal, ¿no? Va a aparecer en su carga y nosotros vamos a tener que pronunciar, ¿no? Va a estar en calificación dicho caso y vamos a tener que pronunciarlo. Luego, sucesivamente, voy a explicarles que en la gestión de casos, el monitoreo, ¿no? Acá vamos a ver que esta opción nos permite ver los plazos de prisión preventiva de los diferentes casos que tenga el fiscal a cargo, o como también ver los plazos de los casos que se encuentran por vencerse o vencidos. En agenda tenemos que nos sirve bastante para llevar un control en respecto a fechas. Esto quiere decir que no vamos a ir usuario, al nombre fiscal, qué actividad, tiene una audiencia, una constatación, una declaración, la descripción, audiencia de tal caso o declaración de tal persona, la hora, y le damos a confirmar. ¿Esto para qué sirve? Para poder llevar, es decir, no choque una diligencia con otra, ¿no? No tengamos ese problema que pueda chocar con otra diligencia o con otra audiencia. Esta opción es justamente, se utiliza para cuando nos encontramos de turno, el levantamiento de cadáveres, donde se va a llevar un registro de todos los cadáveres que se han venido registrando y en el cual también se puede consultar. Los reportes, ¿para qué me va a servir el reporte? Porque mediante esta opción voy a poder ubicar quizás un caso, es decir, si viene un usuario y me dice, por favor, mi nombre es tal y tengo una declaración y tú no tienes conocimiento de qué caso está hablando, son tantos casos que existen dentro de un despacho fiscal, tú vas a preguntarle a la señora o señor, el usuario, sus apellidos. Vas a colocar sus apellidos, ¿no? Un ejemplo, vamos a poner acá Vega Ramírez, si es que aparece, y vamos a ver que va a aparecer una lista, ¿no? de varios casos. De acá ven el número de carpeta, ¿no? Va a aparecer una lista, como vemos aquí, de todos los Vega Ramírez. En ese caso vamos a poder visualizar que este señor Vega Ramírez tiene en tal despacho fiscal tal caso con el número tal y por tal delito. Siempre y cuando sea necesario, cuando nos ocurremos de un número de caso, o también nos sirve para poder evitar hechos similares, hechos iguales en un determinado caso. Dentro de las diligencias que mucho se pide es recabar dentro del sistema de gestión fiscal los hechos o los antecedentes de los sujetos, ¿no? De repente en este despacho hay un caso similar por el mismo día, el mismo hecho.
Entonces vamos a poder ahí verificar que hay una duplicidad bajo esta opción, que nos va a ayudar no solamente para lo que mencioné primero, sino también para ello. Vamos a recibir documentos. En el caso de recibir documentos, enviar para asignar casos, ¿esto qué quiere decir? Que voy a mandar a otro fiscal, a otro despacho, para ser más exacta, un determinado caso. ¿Ok? Y nos vamos a dar la opción enviar. Presiono aquí los fiscales que me aparezcan. Al presionarlos me va a aparecer acá diversos casos de su carga y le voy a dar enviar a tal fiscal, ya sea por el motivo de una duplicidad, como había mencionado, y este fiscal X que lo ha conocido desde un primer momento y vemos que ingresa otro caso. Entonces podemos ver que al mandarle este caso va a servir para que este fiscal que lo conoció el hecho en un primer momento se lo mande a él, ¿no? Porque él tuvo de conocimiento en primer momento, en primera instancia. Entonces, esto va a servir para ello. Elevación o devolución. ¿Esto qué nos quiere decir? Que al momento de, justamente al momento de que archivamos un caso, la parte agraviada se puede pronunciar dentro de los 5 días que tiene, es decir, puede no estar conforme con este archivo, interponiendo su queja y solicitando se eleve a la superior, a la Fiscalía Superior de tal sede fiscal. Entonces, en ese caso, en ese sentido, sirve esta opción. Vamos a darle acá la dependencia de cual pertenecemos y le vamos a dar a confirmar y mandarle a la Fiscalía Superior porque la parte agraviada no está de acuerdo, ha interpuesto su queja y vamos a mandar toda la carpeta fiscal con la disposición correspondiente de elevación para que la Fiscalía Superior tenga conocimiento y se pronuncie respecto a la conformidad o no de esta queja. Para esto sirve esta opción, para que justamente podamos mandar un determinado caso a la Fiscalía Superior por queja. ¿Qué es lo que más tenemos de los asignados? Esa recepción de casos asignados es, como le había mencionado en un primer momento, cuando determinados casos ingresan por vía de mesa de partes, aparece un listado y vamos a recepcionar los casos que han sido asignados al fiscal con el cual trabajamos, ya sea porque nos corresponde, a veces también sirve para verificar porque pueden existir errores también por mesa de partes, y verificamos acá y le damos recepcionar, es decir, va a aparecer en la carga ya del fiscal. También tenemos acá la resignación. Cuando un fiscal X le ha remitido al fiscal con el que trabajo un caso, como le había mencionado, por duplicidad o estamos hablando de las mismas partes procesales. Esta opción prácticamente no se utiliza, no tiene algún, por decir, conocimiento tan exclusivo, ¿no?, que a ustedes les pueda servir. El documentos. Vamos a anulación de documentos generados. ¿Esto qué quiere decir? Quiero anular una notificación. ¿Por qué? Porque cuando generé una notificación, como ya lo expliqué anteriormente, voy a poner el número de la cédula, 6929, año 2021. Le voy a dar buscar y anular. ¿Por qué? Puede ser que me haya confundido de dirección, que no sea la dirección de tal sujeto procesal, y para evitar un error, inducir en error al notificador que vaya a dejarlo y vaya a una dirección que no es y notifique una parte que no es, le voy a dar a anular para que no aparezca en su sistema y tampoco aparezca en el mío y yo borrar totalmente dicha cédula. Tenemos también, por consiguiente, envío de mensajero de dependencia. Esto va a aparecer las cédulas en general que yo he generado, ¿no? Todas las cédulas que he venido generando. Eso me sirve de conocimiento, recepción de cargos en dependencia, control de visitas de usuario y nos vamos a recepción de documentos en dependencia.
los cuales me va a servir, es decir, si voy a colocar de fecha 1 de mayo al 25 de agosto, un ejemplo, me va a aparecer todas las cédulas que generé entre esas fechas. ¿Y para qué me va a servir esto? Para poder seleccionarlas y darles recepcionar. Es decir, que cuando venga el notificador y me entregue estas cédulas que yo he generado, yo en el sistema, como voy a visualizar acá, de tal fecha a tal fecha, las selecciono y las recepciono. Es decir, que en el sistema me va a aparecer que yo las recepcioné, que están válidamente notificados y han sido recepcionados por mi persona, lo cual sirve para información y para llevar un control en cuestión de las notificaciones, que son muy importantes. Bueno, vamos a ir a consultas y reportes. ¿Para qué me sirve esta opción? Vamos a ir a buscar documentos, es decir, no me acuerdo el número de cédula, no me acuerdo el número de las partes, el nombre de las partes. Entonces quiero buscar un número en específico. Voy a revisar mi legajo de las cédulas que tengo, en el cual ya remití a su notificador. Y quiero, si de repente, sacar una copia de esto. Me voy al número de la cédula, tipo de documento, notificación, y le voy a dar acá, y me voy presionando aquí, le va a visualizar esta cédula en blanco. Es decir, para que se me entienda, va a aparecer solamente el número de cédula, el nombre, la dirección y nada más. ¿Para qué me sirve? Depende, para tener alguna información del número de cédula, para sacar una copia, más, ¿no? Me puede servir como un tema referencial. También tenemos por acá, estos son ya más que todo temas netamente lo ve sistema, que no tenemos tanta función, pero acá nos vamos a ir a la reunión, que es muy importante esta. Acá vamos a ver que vamos a apreciar que vamos a visualizar las partes procesales. Quiero sacar una ficha RENIE, siempre y cuando mi sistema esté autorizado o vinculado con el sistema de la RENIE. Lo voy a dar en consulta y se me va a abrir su ficha RENIE, ¿no? Acá lo voy a poder visualizar. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque muchas veces no consigna de manera correcta una determinada dirección. Entonces, para esto me sirve esta opción. Una constancia. ¿Para qué me sirve una constancia del caso? A veces queremos verificar desde qué momento ingresó al despacho a este caso, desde qué instante, ¿no? Este es su historial, como su historial, o para también ver cómo se ha venido dando desde un primer momento. Acá no vamos a ir a detalle. En detalle me va a aparecer el número de caso, el número de expediente, el nombre de las partes. Esto me va a servir como un tema netamente informativo. Como pueden visualizar, no es muy complicado este sistema, es bastante básico, bastante entendible. Espero que se haya podido captar muy bien las opciones que tiene el SGF, Sistema de Gestión Fiscal, el cual nos sirve bastante a los asistentes para poder coadyuvar dentro de una investigación penal. No sé si hay alguna pregunta que se desea realizar. Muy atentamente voy a escucharlos. Doctora, buenas tardes aún. Felicitarla pues por una práctica ponencia. Mi pregunta es, entiendo de que cuando se conforma una carpeta fiscal, esta a la par tiene que ir con el sistema, donde también se registra todos los actos. Mi pregunta es, cuando se apertura un cuaderno, llámese levantamiento de secreto de bancario o levantamiento secreto de las comunicaciones o colaborador eficaz, ¿este también se debe registrar en el sistema? Esa es la primera. La segunda, ¿qué pasa si de repente, entiéndase de que están supeditados a los plazos? ¿Ya? Y en el sistema de gestión fiscal pues figura el semáforo.
¿ya? Y en el semáforo, ¿qué pasa si por alguna razón son 3, mientras está dentro del plazo, cuando ya está por vencerse el plazo y cuando ya se venció? Me voy para el tema cuando ya se venció los plazos, y entre ellos también está el tema de prisiones preventivas, ¿ya? ¿Qué pasa si es que esto se acumula o qué? A ver, yéndonos a la práctica, doctora, ¿qué es lo que usted hace al respecto si es que ya se están venciendo los plazos de varios casos? ¿Y cuál es la salida o el mecanismo que ustedes emplean para salvaguardar esto? Porque al final, usted sabe, esto acarrea responsabilidad. Y de antemano agradezco su respuesta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por las preguntas. Sí, respecto a la creación de incidentes sobre cuadernos en caso de colaboración eficaz, o estamos hablando incluso de una terminación anticipada, que como bien entendemos es una figura totalmente independiente de un proceso común, desde su momento inicial se apertura un caso, más que todo para llevar un orden, porque como bien sabemos el juzgado lo apertura también con un número fijo de un cuaderno, ¿no? Y esto es lo que también la Fiscalía crea para dentro del sistema de llevar un orden, ¿no? Porque dentro de un determinado caso van a aparecer quizás una prueba anticipada o un colaborador eficaz o justamente también una terminación anticipada, ¿no? Etcétera. Y es necesario porque, por ejemplo, como mencioné en un momento, dentro de un mismo caso aparece un sujeto A en el cual se formalizó, pero el sujeto B se le archivó. Y a este sujeto B se le va a crear un cuaderno distinto, totalmente diferente. Sí, es el mismo caso, pero otro cuaderno. ¿Y para qué nos va a servir? Para no entrar en error ni confusión, sino para un orden y también para la adecuada notificación, ¿no? Concerniente a la segunda pregunta, lo que usted me dice es respecto a los controles de plazo. Sí, el SGP mantiene una especie de semáforo, para que se pueda entender así, en el cual nos va a avisar con los colores. Cuando ya estamos en verde, estamos hablando de un caso que se encuentra entre el plazo correcto. Amarillo te está refiriendo que ya está por vencerse. Cuando estamos en rojo es que este caso ya venció totalmente. Y esto sucede también con las prisiones preventivas. Cuando estamos dentro de una investigación preliminar, lo que mayormente los despachos fiscales tratan de hacer es cuando ya vemos que se ha vencido o ya está por vencerse, a nada de vencerse, ampliamos una investigación preliminar. Ampliamos una investigación preliminar por 60 días más, en el cual en el sistema se configura, ¿no? Se configura la ampliación por 60 días más y automáticamente este caso va a aparecer en verde. De lo que estaba en rojo, automáticamente en verde. Respecto a las prisiones preventivas, simplemente lo que nos queda es ya sea pedir una prórroga de prisión preventiva, ¿no? Que justamente se dirige al juez, y esto va dirigido al juez. No nosotros o el despacho fiscal o el fiscal asignado no tiene la función de poder dar una prórroga, ¿no? a un determinado caso de prisión preventiva, ¿no? Siendo el juez. ¿Alguna otra pregunta más? Y para terminar, doctora, sáqueme de duda, por favor. Cuando se habla de prisión preventiva, doctora, ¿también se conforma otro cuaderno o solamente esto va acompañado en la carpeta principal? Gracias. Va acompañado en la carpeta principal. Esto viene a ser un ejemplo. Si he aperturado un caso por violación sexual de menor de edad, lo formalizo. Apertura, formalizo, se crea un número de expediente, se crea un número de caso. Ese número de caso, ese número de expediente va a ser el mismo para la prisión preventiva. Es decir, que estamos hablando que dentro de este mismo caso se va a añadir esta prisión preventiva. Es muy diferente, ¿no? Porque estamos hablando que la prisión preventiva pertenece a un proceso común. Estamos hablando del mismo proceso común. Correcto, doctora. Muchas gracias. Gracias. Sí, lo escucho. Doctora, buenas noches. Doctora, llegué unos minutos tarde. Ese sistema que nos estaba mostrando, doctora, ¿está en todas las fiscalías del Perú o de qué fiscalía es, doctora?
No, es a nivel nacional, o sea, es un sistema que se maneja en todos los despachos fiscales a nivel nacional, no es específicamente donde yo laboro, ¿no? Sino a nivel nacional. Y creo que lo que he mencionado son nociones básicas que es necesario aprenderlas porque más que todo lo que queremos estar en afinidad al Ministerio Público, ¿no? A cualquier despacho que ustedes vayan van a encontrar lo mismo. De repente hay alguna función que no esté o sí esté, porque a veces el jefe tiende a actualizar su versión, ¿no? Puede aparecer alguna opción más o una opción menos, ¿no? Pero en sí es netamente lo mismo. Otra pregunta, doctora. ¿Usted cree que sea necesario tener algo similar como una casilla? Porque yo he visto que, por ejemplo, en el Poder Judicial notifican, ¿no?, a través de las casillas, pero la Fiscalía no, me parece que no. ¿Sería importante también tener algo similar a ello? La Fiscalía o los despachos fiscales funcionan a través del domicilio procesal que consigue un abogado. No nos manejamos a través de una casilla electrónica como lo hace el juzgado, por ejemplo, porque ellos sí notifican a través de una casilla. Nosotros notificamos netamente al domicilio procesal que consigne el abogado en su personamiento, ¿no? Cuando se persona un caso va a consignar domicilio procesal, número de celular, correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dónde notificarle para que sea válido, ya sea el correo electrónico, pero lo que yo recomiendo es que sea directamente al domicilio procesal, ¿no? Y respecto a lo que me dice si es necesario de una casilla electrónica, de manera de recomendación, bueno, quizá podría ser que sí, porque vemos que la casilla electrónica va directo, ¿no? Es como un correo, para que se entienda. Y ahí nada más lo imprimes. En cambio, nosotros tenemos que entregar al notificador, el notificador va al domicilio procesal de este abogado, o del agraviado o del imputado, y esperar que el notificador regrese con la cédula en el cual ha recepcionado la parte, ¿no? Tenemos que esperar todavía a ello, ¿no? En cambio, en un juzgado es más directo. Va directo a la casilla y ya tenemos la cédula de notificación que ya se imprime. Gracias, doctora. ¿Hay alguna otra pregunta de repente que deseen realizar? Con todo el gusto, no hay ningún problema. Preguntas de parte de los participantes. Felicitarle por la ponencia, fue muy fructífera, muy detallada y más que nada fue muy práctica, doctor. Felicitarle y agradecerle en nombre del sindicato del Ministerio Público de Pasco y por el centro y a nombre del centro de capacitación. Le doy el paso, doctora, si tiene algunas últimas palabras para dar por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a ti, Giancarlos, por la consideración, como lo mencioné en un primer momento. Muchas gracias a ti y a todo el grupo del cual conformas y al sindicato. Por último, solamente mencionar a los chicos que han estado presentes, agradecerles que se hayan tomado el tiempo de estar aquí y de poderme escuchar. Es bastante importante manejar, creo que a nivel tecnológico, porque no solamente son los conocimientos que nos exigen, ¿no?, dentro del Ministerio Público, que es muy importante, sí, pero también es importante dominar justamente este sistema, que es el cual mueve todo un despacho, para que se entienda. Es importante conocerlo. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Siendo el día 31 de agosto, damos por finalizada la sesión del día de hoy.